Muy buenas tardes, queridos televidentes. Bienvenidos nuevamente a su programa Educando Ando y a la comunidad informando. El día de hoy, como es de costumbre, los acompañamos mi compañera Claudia Liliana Martínez Loaiza y quien les habla, Jenny Alexandra Castaño Acevedo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Carlos Mario Marín Arias, ministro de Educación, que nos va a hablar sobre unas reformas que tiene para la Ley General de Educación. Entonces, hoy al banquillo, nuestro ministro de Educación. Buenas tardes, ministro, bienvenido. Buenas tardes, Jenny. Buenas tardes, Claudia. Gracias por la invitación. Buenas tardes, ministro. Bienvenido. Es un placer para nosotras tenerlo en nuestro set de grabación. Gracias. Y esperamos pues que este encuentro sea muy fructífero, como siempre usted con esas propuestas tan novedosas, tan excelentes. Hoy sabemos que nos trae 10 reformas a la Ley General de Educación que tienen que ver con el enfoque diferencial. Cuéntenos un poquito de qué se trata esto del enfoque diferencial. Muy bien, ese enfoque diferencial pues no es nuevo, viene desde la Carta Magna, desde la Constitución Política de 1991. Simplemente son las acciones y políticas públicas de protección constitucional para las poblaciones vulnerables. ¿Para qué? Pues para que tengan un acceso a la vida política, a la vida económica, a la vida social, comunitaria y cultural, las poblaciones más vulnerables. Qué bien, ministro. Encaminándonos entonces hacia las reformas, queremos que nos cuente un poquito acerca de cuál es el objetivo de cada una de estas y cuál es el papel del docente. La primera reforma tiene que ver con el término necesidades educativas especiales. Cuéntenos, por favor. Ese término necesidades educativas especiales ya está abolido desde que desaparecieron también las aulas especiales. Entonces, digamos, semánticamente el término antes se torna más peyorativo, se torna más excluyente y muy degradante. Entonces hay que desaparecerlo desde nuestra Ley General de Educación. En este caso, los docentes simplemente tienen que empezar a utilizar otros términos como capacidades diversas, condiciones diferentes, propender por la inclusión y la diversidad. Muy bien, ministro, muchas gracias. La segunda reforma que usted nos plantea tiene que ver con las aulas especializadas. Vemos que desde hace mucho tiempo atrás venían trabajando, pero entonces ahorita los estudiantes están vinculados a las aulas regulares con los demás compañeros. Cuéntenos un poquito acerca de este término, por favor. Sí. Abolir el artículo 48 de esta ley porque ya desaparecieron a partir de la ley 1618 de 2013, donde se abrieron las escuelas y las aulas regulares para asumir a estos estudiantes con las supuestas necesidades educativas especiales. Entonces, para ello los docentes simplemente tienen que preparar sus PIAR, que son los planes individuales de ajustes razonables de acuerdo a las necesidades de estos estudiantes. Desaparecer por completo esas aulas que salgan de la Ley General de Educación. Qué bien, ministro. Ley General de Educación, artículo 49. Alumnos o estudiantes con capacidades excepcionales. ¿Cuál es la reforma que se aplicaría acá? La reforma pues sería abolir o agregarle un parágrafo o algo verdaderamente operante porque no se está llevando a cabo. El artículo 49 dice la posibilidad de los estudiantes con capacidades excepcionales acogerlos, pero eso no se da. Entonces que se haga efectivo. Los estudiantes genios, los estudiantes con mucha capacidad, con su cociente intelectual alto, no tienen que ir a colegios privados, que los colegios oficiales reúnan todos los requisitos. Para ello el Ministerio de Educación tiene que garantizar que haya dotación, haya docentes cualificados, preparados, espacios totalmente adecuados, entre muchas otras cosas. Y los docentes pues tendrán también que acoplarse a hacer sus planeaciones, sus diseños de acuerdo a las necesidades de estos estudiantes. Gracias, ministro. Tenemos entonces una cuarta reforma en la que usted
menciona a los docentes de apoyos pedagógicos. Cuéntenos un poquito de qué se trata esta nueva reforma. Crear en la plaza oficial para el profesional de apoyos pedagógicos, porque hoy en día no la hay. Se hace por contratos y los contratos a veces se demoran entre enero, febrero, marzo. Todavía en marzo todavía no se les ha hecho contrato a estos profesionales de apoyos pedagógicos que se requiere en todas las instituciones, y que se haga un decreto, una plaza oficial para que cada institución tenga uno, y que no tenga que ver porque tiene tantos estudiantes, entonces no aplica, que tiene que ser más de 800 estudiantes, no, que todas las instituciones tengan su docente de apoyos pedagógicos. Qué bien, ministro. Encaminados en esta ruta, la anterior reforma y esta quinta reforma por la que le voy a preguntar tienen que ver con la resolución 2565 del 2003. Nos sigue hablando de docentes y otros profesionales de apoyo. Usted nos dice crear una plaza oficial para ellos. ¿Qué es esto, ministro? ¿Cuál es la reforma que aplica? Porque ya hay una plaza para el docente orientador, pero sucede que también se nombra un docente orientador en una institución educativa dependiendo de la cantidad de estudiantes, o lo que es peor, depende de la región, del contexto, nombran un solo docente orientador para varias instituciones, como se está haciendo con los docentes de apoyos pedagógicos. Entonces, que estos docentes de orientadores sean para todas las instituciones educativas sin distinción de la cantidad de estudiantes por institución. Qué bien, ministro, muchas gracias. Usted, como siempre, tan activo en esas reformas y en tanto beneficio que le presta a nuestros estudiantes. En este momento, entonces, vamos a hablar usted habla de una reforma en la que se cree una asignatura en las facultades de educación para los docentes que se estén cualificando y que los formen precisamente en esto, en la elaboración de diseño individual de aprendizaje, IPIAR, y atención a poblaciones. Cuéntenos un poco de esto. Sí, esta reforma apunta a las facultades de educación de todas las instituciones, universidades de educación superior del país, que creen en su pensum académico una asignatura concreta donde a los profesionales de la educación, licenciados que se estén formando para ejercer la docencia, se preparen verdaderamente para todos estos casos especiales, para el enfoque diferencial, para la inclusión, para la evaluación inclusiva desde esa área, donde verdaderamente aprendan a diseñar los DUA y aprendan a hacer las respectivas adaptaciones a través de los PIAR. Que sean las facultades de educación que se encarguen de formar desde allá a estos docentes. No esperar llegar a la institución donde los nombren, que les dan unos cursitos así momentáneamente para aplicar estas situaciones. Muy bien, ministro. Y efectivamente, la reforma número 7 tiene que ver con los PIAR, Plan Individual de Ajustes Razonables. Tenemos conocimiento de que usted quiere que dentro de la ley haya un artículo donde esta herramienta se vuelva obligatoria. ¿Cuál es la importancia de esto? Sí. Sería un parágrafo a la reforma anterior, donde sea obligatorio, de hecho se hacen, pero que haya un acompañamiento constante por parte de los entes gubernamentales a los ajustes que realizan los docentes, pues de manera que se pueda realimentar el proceso y lograr la inclusión de los estudiantes al proceso educativo de forma adecuada, que haya todo un control que verdaderamente se revise y se haga, porque en la mayoría de las ocasiones no se revisa. Es un control estatal de esos PIAR. Okay. Qué bien, ministro. Muchas gracias por sus aportes. Entonces, en la reforma número 8 tenemos que usted desea incluir un artículo en la Ley General de Educación que hable de evaluación inclusiva desde un enfoque diferencial en la que se tengan en cuenta elementos como la discapacidad, el ciclo vital, la pertenencia étnica,
condición económica y otras. Cuéntenos un poquito de esto. Claro que sí, me voy a permitir leer. Si ya estamos hablando de inclusión, de enfoque diferencial, por ende hay que hablar de una evaluación inclusiva. Y para ello, todas las instituciones deben de tener en cuenta que puede ser por el ciclo de vida, niños, niñas, adolescentes, capacidad, personas con condiciones de discapacidad física, mental o con habilidades o capacidades excepcionales, pertenencia étnica, indígenas, comunidades raizales, gitanos, run, en cuestión de género, mujeres, grupos LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. De acuerdo a las condiciones económicas, pues las personas habitantes de calle o con extrema pobreza. Además, víctimas del conflicto, personas en situaciones de desplazamiento, campesinos, líderes sociales, miembros de las organizaciones sindicales, defensores de los derechos humanos. Y otro grupo muy importante, la marginación y exclusión social, que tiene que ver con las personas privadas de la libertad. La educación tiene que tener en cuenta desde la inclusión, la evaluación inclusiva y el respeto y a la diversidad. Muy bien, ministro. Reforma número 9, Ley 1448 de 2011, donde se dictan medidas de atención y asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado. ¿Qué reforma, qué tiene que ver esto con la educación? Vea, para que se dé una forma de educación inclusiva, la Ley General de Educación debe tener en cuenta a las víctimas del conflicto armado, mencionadas en el artículo 13 de la Ley 1448 de 2011, donde se plantea el enfoque diferencial como principio que reconoce a las poblaciones con características particulares. El papel del docente es asumir con mucha apertura a esta población vulnerable, propendiendo por su formación integral y cuidándola psíquica y emocionalmente, producto pues de una situación que conlleve a tener unas buenas garantías, derechos de igualdad en todos los aspectos del hecho educativo. Muy bien. Muy bien, ministro. Y ya finalizando, pues, tenemos la última reforma que usted plantea, que tiene que ver con la educación rural y campesina, que se está limitando solo a que se formen estudiantes en la parte agrícola y tiene que ver con la posprimaria y media rural. Cuéntenos acerca de esto, ministro. Mire, Claudia, es muy importante, esa Ley General de Educación no debe limitar la educación campesina exclusivamente al ámbito, en este caso técnico, como lo dice la Ley General, que una educación pesquera, pecuaria, agropecuaria, no. El campesino también tiene derecho a una educación integral en otras áreas humanísticas. Por tal motivo, pues se debe garantizar que la área media rural, en ella se nombre un docente para cada uno de estos ciclos, sin tener en cuenta la cantidad de estudiantes de una sede rural. Porque hoy en día, ¿qué pasa? Se nombra un docente para postprimaria y tiene que atender también la media rural. Vamos a ver, porque hay 15 estudiantes y según dice la norma, deben de haber más de 35 estudiantes para nombrar otro docente para la media rural. Entonces es muy complicado que se garantice a través de un nuevo decreto, de una nueva ley, que todas las postprimarias tengan su docente de postprimaria y su docente para la media rural y que entre ambos verdaderamente hagan un buen equipo para esta población. Y como le decíamos, no solamente estas áreas técnicas, también las humanísticas. El campesino también tiene que sensibilizarse y educarlo integralmente. Qué bien, ministro. Agradecemos muchísimo los valiosos aportes que nos brindó en el programa del día de hoy. Esperamos que estas reformas lleguen a feliz término, porque de verdad que en el campo educativo se requieren de unos cambios muy sustantivos, para poder mejorar y tener una calidad educativa cada día mejor. Agradecerle por su compañía, por sus valiosos aportes. Muchas gracias, ministro. Claro que sí, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por esa invitación a este importante programa, Educando Ando,
y a la comunidad informando. Informando. Muchas gracias. por la Gracias, y a invitación. nuestros Ministro. televidentes Compañera también Claudia. un fuerte abrazo y que tengan un resto de día muy bonito, y gracias a nuestro ministro por esos aportes tan valiosos que nos da el día de hoy. Que tengan una feliz tarde. Recordemos entonces que estas reformas van enrutadas a una educación más inclusiva. Que tengan una feliz tarde. Hasta la próxima.